Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Soy Graciela Barrera. Es 9 de mayo. Hoy en el resumen, 5 años del fin de los contrapesos en El Salvador. Con 64 votos a favor, 19 en contra, 1 ausente, queda aprobado el decreto que destituye a los magistrados propietarios José Óscar Armando Pineda Navas, Aldo Enrique Cader Camilot, Carlos Sergio Avilés Velázquez, Carlos Ernesto Sánchez Escobar, Marina de Jesús Marenco de Torrento. Los diputados de Nuevas Ideas debutaron el 1 de mayo de 2021 en la Asamblea Legislativa, destituyendo de forma ilegal a Armando Pineda Navas, Aldo Cader, Carlos Sánchez, Marina Marenco de Torrento y Carlos Avilés, magistrados de la Sala de lo Constitucional. Esta medida fue también una respuesta política a las resoluciones emitidas por la Sala durante la pandemia, cuando los magistrados frenaron varios decretos del Ejecutivo. En una de esas resoluciones, la Sala ordenó al presidente Nayib Bukele, a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil abstenerse de vulnerar derechos humanos y les prohibió privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliaria. Aquellos fallos anticipaban un choque entre la Sala y la política de seguridad y control estatal que Bukele profundizaría en los años siguientes. En un último intento por frenar el golpe de los diputados, los magistrados que aún no habían presentado su renuncia emitieron el Mandamiento Judicial 1/2021. En esta resolución de urgencia, la Sala declaró inconstitucional su propia remoción, advirtiendo que la decisión de la Asamblea representaba una ruptura en la separación de poderes y una amenaza al orden democrático en el país. Los magistrados escribieron: "Ese es el caso que nos ocupa, puesto que la decisión que ha tomado la Asamblea Legislativa, cuya correlación política favorece al presidente de la República y cuyos diputados han mostrado, desde antes de su elección, que tendrían la función de seguir los lineamientos presidenciales, implica erradicar una barrera de control hacia el Ejecutivo y hacia sí mismo". Y agregaron que es razonable inferir que la elección de magistrados sustitutos, luego de la destitución de los actuales, estará orientada a designar personas que no realicen ninguna clase de control efectivo. Desde entonces, el escrutinio ya no se concentra únicamente en la ruptura de aquel 1 de mayo de 2021, sino en cómo los funcionarios elegidos sin discusión han reconfigurado el sistema judicial salvadoreño. En este episodio haremos un recuento de algunas de las resoluciones más emblemáticas que la Sala designada por Bukele emitió en estos 5 años. Para consolidar la toma de la Sala, fue necesario reformar la ley de la carrera judicial en agosto de 2021. Esta modificación impuso el retiro obligatorio de jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio, permitiendo a la Corte Suprema realizar nombramientos discrecionales y omitir el proceso constitucional del Consejo Nacional de la Judicatura. Entre los designados para llenar las vacantes figuraron ex magistrados electorales, que avalaron la reelección presidencial de Bukele. Y como revelamos el 17 de abril de 2026, la Corte se saltó todos los procesos para nombrar en 72 horas a Carlos Linares Asensio, quien fue fiscal adjunto y liberó a un colaborador de la MS-13, un caso que Rodolfo Delgado defendía.
En El Faro hemos documentado traslados constantes y poco transparentes de jueces, en medio de un proceso que consolidó uno de los niveles de control judicial más amplios registrados en las últimas décadas en El Salvador. En noticias desde El Salvador damos seguimiento a los temas que han generado titulares en el país centroamericano y sin duda uno de estos es la posible reelección presidencial. Jacqueline Quijano nos explica cómo esto podría ser posible. Así es, Jesús. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en El Salvador ha aprobado la reelección del presidente Nayib Bukele para la próxima contienda electoral. Con un nuevo marco de actuación, el 3 de septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional cambió la interpretación histórica de la Constitución en El Salvador. La Corte reinterpretó el artículo 152 y concluyó que la prohibición de buscar la reelección presidencial aplicaba al presidente del periodo anterior y no al mandatario en funciones. La resolución rompió con décadas de jurisprudencia constitucional salvadoreña y fue una de varias decisiones con las que la nueva sala empezó a redefinir los límites del poder y el papel de la propia Corte frente al Ejecutivo en los siguientes 5 años. Hablamos con Daniel Olmedo, abogado constitucionalista, y nos explicó lo que pasó luego de la resolución de la sala. Lo que dijo en esa sentencia, en efecto, ocurrió en los años siguientes. La separación orgánica de funciones quedó como letra muerta, quedando una mera apariencia de república. Índices que miden la democracia en distintos países del mundo, como el Biden Institute o el de la revista The Economist, coinciden en señalar que a partir de 2021, el año de la destitución de los magistrados, El Salvador marcó una caída abrupta, pasando a estos a calificarlo desde ese periodo como una autocracia electoral y un régimen híbrido respectivamente. El reordenamiento judicial concluyó con la destitución del fiscal general Raúl Melara, a quien la mayoría oficialista señaló de mantener una notoria vinculación con el partido opositor Arena. Los legisladores argumentaron que la imparcialidad del fiscal estaba comprometida debido a su participación en eventos partidarios previos a su elección. Sin embargo, removieron a Melara sin seguir el proceso legal para ello, porque no respetaron su derecho de defensa. Quedáis en posesión del cargo de fiscal general de la República. Tras elegir con 64 votos a favor a Rodolfo Delgado como el nuevo fiscal general, este se movilizó inmediatamente desde la Asamblea Legislativa hacia las oficinas de la Fiscalía General de la República, acompañado del director de la Policía Nacional Civil para sostener la primera reunión como funcionario. En su lugar, la Asamblea juramentó a Rodolfo Delgado, consolidando el dominio de Bukele sobre los 3 poderes del Estado. El 4 de junio de 2021, Delgado puso fin unilateralmente al acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, conocida como CICIES, respaldada por la OEA, una decisión que paralizó al menos 12 expedientes sobre presuntos casos de corrupción en el gobierno actual. La medida también frenó la investigación catedral que la Fiscalía de Melara desarrollaba sobre la administración de Bukele, incluyendo pesquisas sobre las negociaciones con pandillas y otros casos de corrupción. Uno de los principales señalados en catedral, el director de centros penales Osiris Luna, apareció públicamente junto al nuevo fiscal en una conferencia de prensa en la sede de la Fiscalía. Meses después, en enero de 2022, la Fiscalía allanó las oficinas de los exfiscales que investigaban catedral. Oficialmente buscaba determinar quién había filtrado información reservada, pero el operativo fue un ataque contra quienes investigaban al gobierno. El punto de encuentro entre la nueva sala y la nueva fiscalía llegó con el régimen de excepción. El 27 de marzo de 2022, la Asamblea suspendió garantías constitucionales como el derecho a la defensa, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y los límites para las detenciones administrativas. La Asamblea aprobó reformas penales de cómo se juzga a las personas que son capturadas por cometer delitos, y aunque contradicen lo que establece la Constitución, la Sala no las ha cuestionado. Los 18 jueces que estarán al frente de las nuevas instancias fueron juramentados por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con 14 votos en Corte Plena. Las reformas aprobadas en la plenaria de hoy trasladan la jurisdicción de la vigilancia de las penas a los tribunales especializados contra el crimen organizado. Esto representa un problema, ya que pone en peligro la auditoría legal independiente.
Pero la Asamblea de El Salvador, en la que el partido de Bukele, Nuevas Ideas, tiene el 90% de los diputados, dio ahora un paso más. Ratificó una reforma constitucional para introducir la cadena perpetua para menores de 18 años que hayan cometido homicidio, violación o que sean miembros de pandillas. La Fiscalía impulsó miles de capturas sin fundamento y la Sala de lo Constitucional dejó de funcionar como un contrapeso efectivo frente a posibles abusos de poder. Las cifras muestran esa parálisis. Entre marzo de 2022 y octubre de 2023, ciudadanos presentaron más de 6.000 habeas corpus por detenciones relacionadas con el régimen de excepción. Apenas 5 fueron admitidos y ninguno terminó con una resolución favorable para las personas detenidas, según la Fundación para el Debido Proceso. El parque vehicular de El Salvador se ha duplicado en los últimos 10 años, hasta superar los 2 millones de unidades. Sin embargo, según la encuesta de hogares de propósitos múltiples de 2025, más de la mitad de la población no tiene vehículo propio. Por ello, la mayoría de los salvadoreños sigue dependiendo del transporte público, un gremio que se encuentra en crisis financiera desde el 2020. La prensa gráfica documentó que los empresarios aseguran que la pandemia de COVID-19 agravó sus problemas económicos. Entre las principales dificultades señalan las trabas para acceder a financiamiento y los retrasos en el pago del subsidio estatal para mantener la tarifa. Lucio Vázquez, miembro de la Mesa Nacional de Transporte, en una entrevista televisiva el 16 de abril, explicó la situación del sector. Mire, autobuses hay 6.305. 6.300. ¿Y microbuses? Hay 3.168 microbuses. Sí, son prácticamente 9.473 unidades. Y es lo que nosotros incluso hablamos en la reunión. Miren, ya hay una cuestión de desaparecimiento de las unidades a nivel nacional. Entonces, ese día estimamos nosotros, para este año hay que sustituir 978 unidades. De esas 978 nosotros estimamos que un poquito más del 70% no la van a sustituir. A ese contexto se añade el retraso en el pago de la compensación que reciben los transportistas de entre $500 por bus y $250 por microbús a cambio de mantener las tarifas. Vázquez señaló en esa entrevista que, en algunos casos, la deuda acumulada ya alcanza entre 4 y 6 meses. Otro problema que enfrenta el transporte público es el aumento en los costos de operación, especialmente el combustible, cuyo precio ha subido casi $1 por galón desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. En la zona central del país, el galón de gasolina superior cuesta $4.63, la regular $4.30 y el diésel $4.37. En las regiones occidental y oriental, los precios son ligeramente mayores. La gasolina superior alcanza los $4.64, la regular los $4.31, mientras que el diésel se mantiene en $4.37. La Cámara de lo Penal de Santa Tecla resolvió que el Estado salvadoreño no está obligado a ofrecer una disculpa pública a las familias de los 4 periodistas holandeses asesinados en 1982 durante el conflicto armado. El tribunal revocó la parte de la sentencia que ordenaba al presidente Nayib Bukele, como comandante general de la Fuerza Armada, pedir perdón públicamente por el retraso en el acceso a la justicia, al considerar que esa medida no fue solicitada por las partes durante el proceso. El tribunal ratificó además las condenas contra 3 ex altos mandos militares hallados culpables del crimen: el general José Guillermo García, el coronel Francisco Antonio Morán y el coronel Mario Adalberto Reyes Mena, quienes fueron sentenciados por su participación en la emboscada ocurrida en Santa Rita, Chalatenango. El caso de los 4 periodistas es considerado uno de los más emblemáticos de violaciones a derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil salvadoreña. Fueron asesinados mientras realizaban un trabajo de cobertura del conflicto, un hecho que, posteriormente, fue atribuido a una operación militar planificada. Para saber más, escucha Acaba la impunidad del general García, el hombre fuerte de los 80, en El Faro Audio. El caso de los 4 periodistas, Koos Kuster, Jan Kuiper, Job Willensem y Hamster Lag, es considerado uno de los más emblemáticos de violaciones a derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil salvadoreña.
fueron asesinados mientras realizaban un trabajo de cobertura del conflicto, un hecho que, posteriormente, fue atribuido a una operación militar planificada. En la nota de Centroamérica, Gabriel Labrador habla sobre la nueva elección del fiscal general en Guatemala. La noche del martes 5 de mayo, el presidente Bernardo Arévalo anunció que el nuevo jefe del Ministerio Público será Gabriel García Luna, un abogado de 49 años que desde 2024 se desempeñaba como asesor del despacho del Procurador General de la Nación, una institución controlada por el órgano ejecutivo. Diversos medios y expertos en Guatemala, como el periodista y sociólogo Gustavo Berganza, señalaron que de la lista final de 6 nombres que elaboró la comisión de postulación, García Luna era el único que no tenía manchas visibles en su carrera como funcionario. Este perfil contrasta con la trayectoria de la fiscal general saliente Consuelo Porras, que desde que asumió el cargo en 2018 fue sancionada por 40 países, incluyendo la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos. García Luna tiene una trayectoria de 20 años en el organismo judicial guatemalteco. Fue juez de paz, juez de primera instancia y magistrado de apelaciones en el departamento de Cobán. Y hasta 2023 fue presidente de la Junta de Disciplina Judicial del órgano administrativo del Consejo de la Carrera Judicial, según reportó el medio Plaza Pública. Esta Junta de Disciplina era la encargada de investigar y sancionar administrativamente a jueces a quienes se les comprobara actos de corrupción. El abogado exiliado y ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, FESI, Juan Francisco Sandoval, recordó en una entrevista reciente el papel importante que tuvo García Luna en un cargo previo. Durante su paso por la Junta de Disciplina Judicial, que fue coincidente con los años de trabajo más álgido en la antigua FESI, porque aún contábamos con el acompañamiento de la CICIG, fue una Junta de Disciplina que ponderó la sanción a jueces vinculados con casos de corrupción y quienes también cometieron, por ende, faltas administrativas graves o gravísimas en el ejercicio de sus funciones. García Luna iniciará funciones el 17 de mayo, aunque están pendientes recursos judiciales en la Corte Suprema de Justicia. Estos procesos fueron interpuestos por sectores conservadores. Buscan bloquear la toma del cargo con el argumento de que Arévalo lo designó ignorando el conflicto de interés que supone que García Luna trabajó estos últimos años en un alto cargo de la oficina que ejerce la representación legal de la presidencia. Consuelo Porras intentó reelegirse por un tercer periodo, pero su desgaste por diversos señalamientos de corrupción y aplicación selectiva de justicia volvió su candidatura inviable. En marzo de 2026, El Faro publicó información detallada sobre el papel que ella tuvo para permitir la adopción irregular de niños centroamericanos, a quienes incluso cambió de identidad en los años 80. La Asociación Política de Mujeres Mayas Moloch se pronunció el jueves exigiendo cambios en el Ministerio Público. Nuestros pueblos exigen un Ministerio Público al servicio de los más necesitados. Por ello, expresamos nuestra exigencia de cambios reales, porque es necesario recuperar la confianza del ente investigador del sistema de justicia para un debido proceso. Aquí termina el episodio de hoy del Resumen, un podcast original del Faro Audio. Suscríbete en Spotify, YouTube, Apple Podcasts o iHeartRadio. Gabriela Cáceres y yo escribimos este episodio. La edición es de Victoria Delgado. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.